Pocas cosas afectan tan directamente los resultados de un negocio como la relación que tiene la emprendedora con el acto de cobrar. No con el precio en sí, con el acto. Con el momento de decir el número, de enviarlo por escrito, de mantenerlo cuando alguien lo cuestiona, de no bajarlo antes de que nadie lo haya pedido. Esa relación, en muchos casos, está cargada de algo que rara vez se nombra con claridad: miedo. No un miedo dramático ni paralizante, sino uno silencioso y constante que opera en el fondo de las decisiones del negocio y que produce siempre el mismo resultado: cobrar menos de lo que el trabajo vale. El miedo a cobrar no es una debilidad de carácter. No es falta de confianza en general ni un problema que tenga que ver con no saber lo que se vale. Es algo más específico, con raíces muy concretas, y con consecuencias igual de concretas en los números del negocio. Entender de dónde viene es el primer paso para que deje de tomar decisiones en lugar de la emprendedora. El miedo a cobrar rara vez se presenta como miedo. Se presenta como prudencia, como flexibilidad, como consideración hacia el cliente. Se disfraza de virtudes que hacen que sea difícil identificarlo desde adentro. Se ve en la emprendedora que tiene un precio calculado, que sabe que ese precio es justo, y que en el momento de decirlo lo baja un poco, no porque alguien lo haya pedido, sino porque anticipa que podría parecer mucho. La persona al frente no ha dicho nada todavía, pero el precio ya bajó. Se ve en la emprendedora que recibe un mensaje preguntando el precio y tarda en responder, no porque esté ocupada, sino porque no sabe cómo decirlo. Busca las palabras correctas. Agrega explicaciones. Ofrece alternativas que nadie pidió. Y cuando por fin manda el número, viene rodeado de tanto contexto adicional que parece más una disculpa que una propuesta. Se ve en la emprendedora que tiene una clienta que siempre pide descuento y siempre lo consigue, no porque el descuento tenga sentido para el negocio, sino porque decir que no genera una incomodidad que parece más difícil de sostener que simplemente ceder. Se ve en la emprendedora que sube sus precios después de meses de haberlo necesitado, que lo anuncia con una disculpa incorporada en el mismo mensaje, que ofrece una ventana de tiempo para comprar al precio anterior como si el aumento fuera un error que hay que compensar. Se ve en la emprendedora que hace trabajo adicional que no estaba en el acuerdo original, sin cobrarlo, porque pedir más dinero después de haber dado un precio se siente incómodo. El trabajo extra se hace. El cobro no llega. Todos esos son el miedo a cobrar. No tienen el mismo nombre, no se sienten igual, no se ven igual desde afuera. Pero debajo de cada uno está la misma raíz: la incomodidad con el acto de pedir dinero por el propio trabajo, y la tendencia constante a hacer ese acto más pequeño, más suave, más fácil de digerir para quien lo recibe, aunque eso signifique cobrar menos de lo que corresponde. El miedo a cobrar no nació con el negocio. La mayoría de las veces lleva ahí mucho más tiempo, instalado en ideas sobre el dinero, el mérito y el valor propio que se formaron en contextos completamente diferentes y que siguen operando aunque el contexto haya cambiado. La primera fuente es la manera en que se aprendió a hablar, o a no hablar, del dinero. En muchas familias y culturas, hablar de dinero es incómodo. Preguntar cuánto gana alguien es de mala educación. Mostrar que se quiere ganar bien es de mala educación. Pedir un precio alto es de mala educación. El dinero es algo que se maneja en silencio, que no se menciona directamente, que genera incomodidad cuando aparece en conversaciones abiertas. Esas normas, que se aprenden sin que nadie las enseñe explícitamente, se internalizan. Y cuando llega el momento de operar un negocio, que requiere hablar de dinero constantemente, con claridad y sin incomodidad, esas normas siguen activas. El resultado es una emprendedora que sabe intelectualmente que cobrar es necesario y legítimo, pero que siente visceralmente que hacerlo de manera directa y sin disculpas es algo que no está bien. La segunda fuente es la idea de que cobrar bien por algo que se disfruta hacer es excesivo. Muchas emprendedoras empezaron su negocio haciendo algo que les apasiona: cocinar, diseñar, crear, enseñar, cuidar. Y hay una creencia muy extendida que dice que si algo se disfruta, cobrar mucho por ello es aprovecharse. Que el precio debería reflejar el sacrificio, y si no hay sacrificio, no hay justificación para cobrar caro. Esa creencia no tiene ningún fundamento lógico. El valor de algo no depende de cuánto sufrimiento requirió producirlo, pero opera con mucha fuerza porque se siente verdadera.
Y produce emprendedoras que se sienten culpables cuando cobran bien por un trabajo que disfrutaron, o que justifican precios bajos con la idea de que tampoco fue tanto esfuerzo. La tercera fuente es el miedo al rechazo disfrazado de miedo al precio. Cobrar implica la posibilidad de que alguien diga que no. Y ese no, aunque sea completamente impersonal, aunque tenga que ver con el presupuesto de la otra persona y no con el valor del trabajo, se siente como un rechazo. No del precio. De la persona. De lo que hace, de lo que ofrece, de lo que vale. Esa interpretación, que es automática y difícil de desactivar, hace que bajar el precio se sienta como una manera de protegerse del rechazo. Si el precio es más bajo, es menos probable que digan que no. Y si dicen que sí, aunque sea a un precio más bajo, al menos hay una confirmación de que el trabajo tiene valor. El problema es que esa estrategia produce exactamente lo que intenta evitar, la sensación de que el trabajo no vale lo que realmente vale, representada en números concretos al final del mes. El miedo a cobrar no es solo un problema emocional. Tiene un costo concreto que se puede medir, aunque rara vez se mide con esa claridad. El costo más directo es el dinero que no entra. Cada vez que el precio se baja antes de que alguien lo pida, hay dinero que no entra. Cada vez que se cede un descuento que no estaba contemplado, hay dinero que no entra. Cada vez que se hace trabajo adicional sin cobrarlo, hay dinero que no entra. Esas cantidades, que individualmente pueden parecer pequeñas, se acumulan con el tiempo en una diferencia significativa entre lo que el negocio genera y lo que podría generar. Para algunas emprendedoras esa diferencia es la que separa un negocio viable de uno que no cierra los números. No porque el mercado no pague más, sino porque el miedo a cobrar nunca dejó que el negocio llegara al precio que el mercado sí estaba dispuesto a pagar. El segundo costo es el tipo de cliente que llega. Los precios bajos atraen a personas que buscan precios bajos. No siempre, pero con mucha frecuencia. Y las personas que compran principalmente por precios son, en general, las que más piden descuentos, las que menos valoran el trabajo detrás del producto, las que más problemas generan en la relación comercial. Un negocio que opera con precios bajos por miedo a cobrar más tiende a acumular exactamente el tipo de cliente que más dificulta el trabajo. El precio es también un filtro. Un precio adecuado atrae a personas que están dispuestas a pagar ese precio, que generalmente son personas que valoran lo que se ofrece, que no cuestionan cada detalle, que regresan y recomiendan. Ese tipo de cliente no llega cuando el precio no refleja el valor real del trabajo. El tercer costo es el agotamiento. Un negocio que cobra menos de lo que debería tiene que hacer más para generar el mismo ingreso. Más pedidos, más clientes, más horas, más esfuerzo. Ese volumen adicional, sostenido en el tiempo, produce agotamiento. Y el agotamiento produce errores, reduce la calidad, y termina afectando exactamente lo que hace que el negocio sea bueno. La emprendedora que cobra poco por miedo termina trabajando más de lo necesario para obtener menos de lo que merece. Eso no es sostenible. Y cuando no es sostenible, el negocio tiene un problema que no tiene que ver con el mercado ni con la competencia, tiene que ver con el precio. El miedo a cobrar no desaparece de un día para otro. No hay una decisión ni una técnica que lo elimine completamente. Lo que sí se puede hacer es reducir su influencia sobre las decisiones del negocio, y eso empieza por dejar de esperar a que el miedo desaparezca para actuar diferente. El primer paso es separar el precio del valor propio. El precio no es una evaluación de la persona. Es el costo de un producto o servicio específico, con un resultado específico, en un mercado específico. Que alguien diga que no al precio no significa que el trabajo no valga, significa que ese precio no funciona para esa persona en ese momento. Son cosas diferentes, aunque se sientan iguales. Practicar esa separación de manera consciente, recordarla cada vez que llega la incomodidad de cobrar, no elimina el miedo, pero sí reduce su capacidad de influir en la decisión. El segundo paso es fijar el precio antes de la conversación, no durante. Una de las situaciones que más activan el miedo a cobrar es tener que decidir el precio en el momento en que alguien lo pide. Esa presión en tiempo real produce exactamente los comportamientos que se quieren evitar: bajar el número antes de que nadie lo pida, ofrecer descuentos espontáneos, agregar cosas sin cobrarlas para compensar un precio que se siente alto. Cuando el precio está decidido de antemano, calculado con criterio, establecido con claridad, comunicado de manera consistente,
El momento de decirlo deja de ser una decisión en tiempo real y se convierte en comunicar algo que ya está resuelto. Eso no elimina la incomodidad, pero la reduce significativamente. El tercer paso es practicar decir el precio en voz alta. Parece simple y produce resultados reales. Decir el precio en voz alta, sola, antes de una conversación con un cliente, reduce la tensión asociada con ese momento. El cuerpo y la mente se acostumbran al sonido del número. La incomodidad disminuye con la repetición. Y cuando llega el momento real de decirlo, ya no es la primera vez que sale, y eso hace una diferencia concreta en cómo suena. El cuarto paso es registrar lo que pasa cuando se cobra el precio completo. Una de las distorsiones que produce el miedo a cobrar es la tendencia a sobreestimar la probabilidad de rechazo. La mente anticipa que si se cobra el precio real, la mayoría de las personas va a decir que no. Pero eso rara vez corresponde con la realidad. Llevar un registro simple: cuántas personas preguntaron el precio, cuántas compraron, cuántas dijeron que era mucho, produce datos reales que reemplazan las suposiciones. Y esos datos, con el tiempo, muestran que el rechazo por precio es menos frecuente de lo que el miedo anticipa. Eso no resuelve el miedo de un día para otro, pero sí le quita argumentos. El quinto paso es subir el precio una vez, observar qué pasa, y usar esa experiencia como referencia. El miedo a subir precios se alimenta de lo desconocido. De no saber cómo van a reaccionar las clientas, de anticipar que todas se van a ir, de imaginar que el negocio no va a sobrevivir el cambio. Subir el precio una vez, con el precio calculado correctamente, comunicado con claridad, produce información real sobre cómo reacciona el mercado. Esa información es mucho más útil que cualquier suposición. En la mayoría de los casos, la reacción es mucho menos dramática de lo que el miedo anticipaba. Algunas clientas aceptan el nuevo precio sin comentarios. Otras preguntan. Muy pocas se van, y las que se van, en muchos casos, son exactamente las clientas que más dificultades generaban. Esa experiencia, vivida una vez, cambia la relación con el precio de una manera que ninguna cantidad de reflexión teórica puede producir. El miedo a cobrar es real, es común, y tiene consecuencias concretas en los números del negocio. No es una debilidad ni un defecto, es el resultado de ideas sobre el dinero y el mérito que se formaron en contextos donde tenían sentido, pero que ya no sirven en el contexto de un negocio que necesita ser sostenible. Entender de dónde viene no lo elimina, pero sí permite verlo con más claridad, identificar cuándo está operando, qué decisiones está tomando en lugar de la emprendedora, y qué se puede hacer diferente desde hoy. No se trata de fingir que el miedo no existe ni de actuar como si cobrar fuera fácil cuando no lo es. Se trata de no dejar que ese miedo sea el que decide el precio. De tomar esa decisión con criterio, con los números correctos, con la información disponible, y de dejar que el miedo esté ahí mientras se hace lo que hay que hacer de todas formas. Con el tiempo y con práctica, el miedo se reduce. No desaparece, pero deja de tener el mismo peso. Y un negocio que cobra lo que debe cobrar, sostenido en el tiempo, produce resultados completamente diferentes a uno que cobra lo que el miedo permite. Nos vemos pronto.